El término ego resuena en conversaciones cotidianas, en publicaciones en redes sociales y en debates profundos. Se ha convertido en un tema popular y relevante dentro del ámbito de la psicología y del desarrollo personal. Pero, ¿qué es realmente el ego y por qué se habla tanto de él? Esta palabra se la debemos en gran parte al psicoanalista Sigmund Freud, quien le dio alas a la idea hace 100 años en su libro El yo y el ello, o el ego y el id. En su teoría psicoanalítica, el ego es una de las 3 partes de la personalidad, junto con el superego y el id. El psicólogo Carl Jung dice que el ego es una pequeña parte de lo que somos. En términos más simples, el ego es el sentido de identidad que tenemos de nosotros mismos. Es la percepción que construimos a lo largo de la vida y que define quiénes somos en relación con el mundo que nos rodea. Para la psicología, el ego es la parte de la psique que conecta nuestra mente consciente con el mundo exterior, permitiéndonos de este modo actuar y comprender la realidad. Para el filósofo nihilista Émile Cioran, el ego es la fuente de nuestra angustia, ya que nos hace creer que somos importantes en un universo indiferente. Paul Sartre dijo que el ego es una ilusión creada por la conciencia. Pero, ¿qué no es el ego? El ego no es simplemente arrogancia o narcisismo como suele percibirse en la cultura popular. Tampoco es algo que deba ser eliminado por completo, como muchos afirman por ahí. El ego es una parte fundamental de nuestra estructura mental y aunque a veces puede volverse problemático, es posible gestionarlo de manera saludable. El ego permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia identidad. Por esto es que todos tenemos ego y en este video vamos a hablar de algunos tipos de ego y te voy a dejar unas estrategias al final para que te ayuden a controlarlo, a gestionarlo y así no irrumpa en tus relaciones o te haga quedar mal. Si te va gustando hasta aquí y aún no te has suscrito, me encantaría que lo hagas para seguir apoyándome en este canal. Entonces, ¿el ego es bueno o es malo? El ego no es bueno ni es malo. Es una parte de nuestra psique que puede ser tanto beneficiosa como dañina, depende de cómo la gestionemos cada uno de nosotros. Un ego saludable, por ejemplo, impulsa la autoestima, la motivación, la resiliencia y es clave para tener relaciones satisfactorias y emociones equilibradas. Un ego inflado o un ego herido puede llevar a comportamientos autodestructivos como la arrogancia, como el autodesprecio o la venganza. Aquí te voy a presentar algunos tipos de egos para que reconozcas cuál es el tuyo. Podés tener más de uno, pero recordá siempre que podés gestionarlos a todos para poder equilibrarte emocionalmente. El ego desconforme es aquel que se enfoca en lo que le falta en lugar de valorar lo que ya tiene. Este ego vive quejándose por lo que no tiene y comparándose con los demás. El ego neurótico siempre está buscando validación externa porque no se valora lo suficiente. No sabe reconocer sus propios logros, aunque hace alarde de lo contrario. El ego sabelotodo es aquel que opina en voz alta de todos los temas habidos y por haber. Nadie sabe más que él, aunque sepa la mitad de todo. Es un ego que interrumpe todo el tiempo y le encanta ser el centro de una conversación. El ego envidioso es aquel que compite permanentemente. Siempre es protagonista de una historia más trágica o más feliz de la que se está contando. Nadie ha tolerado más que él y nadie ha sufrido más que él. El ego narcisista es manipulador. Se hace la víctima para conseguir lo que quiere, es un ego mentiroso y suele tener malas intenciones. Tenemos también el ego indiferente,
que está metido en sí mismo, simula escuchar a quien tiene enfrente porque en realidad no le interesa lo que le están contando. Hace una puesta en escena de que es un gran escucha, pero está inmerso en su mundo. El ego inescrupuloso es aquel que quiere ganar a toda costa sin importar el daño que pueda ocasionar en otras personas. Es aquel que roba ideas y se las apropia mintiendo porque es el típico trepador. El ego malintencionado es silencioso, es aquel que teje historias por debajo todo el tiempo, critica a todos y no existe nadie como él, y suele dar sorpresas desagradables creyéndose más inteligente. Es un ego que burla al otro y le gusta hacer quedar mal a la otra persona. Estos son algunos de los egos en los que podés reconocerte y no significa que tengas algo malo. Saber identificar el tipo de ego que hay en tu interior te va a ayudar a desarrollar herramientas para que puedas educarlo, controlarlo, gestionarlo. Déjame en comentarios si te reconociste en alguno de estos egos y ahora te voy a dar algunas estrategias para que sepas cómo actuar cuando identifiques que tu ego se está desbordando. Lo primero es aceptar las críticas. El ego puede ser especialmente sensible a las críticas, ya que percibe cualquier comentario negativo como una amenaza a su autoimagen. Aprender a recibir la crítica de manera constructiva es esencial para el crecimiento personal y profesional. Entonces, en lugar de tomarlo como un ataque personal, trata de ver la crítica como una oportunidad para aprender y mejorarte a vos mismo. En segundo lugar, escuchar antes de responder, porque al ego le encanta interrumpir y a veces responde apresuradamente. Ejercitar la escucha atenta, esperar que la otra persona termine de hablar para dar nuestra opinión, es indispensable para educar el ego. Un tip que puedo darte para poder lograrlo es mirar a los ojos a la persona con la cual estás hablando. De este modo, el ego se puede controlar mejor e interrumpe menos. En tercer lugar, eliminar la palabra yo en una conversación. Hay personas que están todo el tiempo diciendo yo esto, yo aquello, porque a mí me pasó tal cosa, yo lo hago mejor, yo. Tomar conciencia de lo que decimos y dejar de utilizar el yoísmo es otro modo de ejercitar y controlar a nuestro ego. No es fácil. En cuarto lugar, no sacar conclusiones antes de tiempo. Al ego le encanta sacar conclusiones apresuradas de las personas y situaciones que lo rodean. Cree saber lo que otros piensan, lo que van a decir a continuación, y se apresura para hablar primero, creando así juicios muchas veces equivocados. Frenar al ego, hacerlo esperar antes de dar una opinión, puede resultar difícil, pero es un ejercicio que conlleva mucho aprendizaje. Y en quinto lugar, meditar. Esto te ayuda bastante a controlar el ego, ya que llevar la atención a nuestro interior, aprender a silenciar la mente, aunque sea 2 minutos por día, 5 minutos, no hace falta quedarte meditando 2 horas, te va a permitir ver al ego desde un lugar más en calma, entenderlo mejor y controlarlo sobre todo para estar fortalecidos cuando tenés esas reuniones donde sabes de antemano que vas a diferir con la opinión del otro. Entonces, para poder controlar el ego y evitar que salte al cuello de la otra persona, tenés que tomarte unos minutos para observar tu interior, respirar y relajarte. Entender que el ego te distancia de tu esencia es fundamental para mejorar tus relaciones. Una persona con ego muy grande probablemente se sienta muy sola y en momentos de quiebre emocional es posible que no tenga a nadie con quien hablar. El ego es una parte integral de nuestra psique, influyendo en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo interactuamos con el mundo. Si bien puede ser un reto, con las herramientas adecuadas podemos aprender a mantenerlo en equilibrio,
permitiéndonos vivir una vida mucho más saludable y tener relaciones más satisfactorias. Friedrich Nietzsche dijo: el ego no es más que una construcción del intelecto humano. Espero haberte aclarado un poco más el concepto de ego. Sabes que podés compartir este video si crees que alguien lo podría necesitar, y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Hasta la próxima.